Nací en Córcega en 1769, en una familia de la pequeña nobleza. Desde pequeño, la ambición y el deseo de grandeza me acompañaron. Mis primeros años fueron marcados por la lucha de mi isla por la libertad, lo que despertó en mí un profundo sentido de patriotismo. A los 9 años, me trasladé a Francia para estudiar en una academia militar. Allí, el joven Napoleón comenzó a forjarse, un niño que soñaba con ser un líder. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, vi una oportunidad. La revolución trajo consigo un torbellino de cambios y, con ellos, la posibilidad de ascender. Me uní al ejército revolucionario y rápidamente ascendí en las filas gracias a mis habilidades estratégicas. En 1793, mi victoria en Toulon me catapultó a la fama. Era un tiempo de caos, pero también de oportunidades. En 1799, tras un golpe de estado audaz, me proclamé primer cónsul. La Francia revolucionaria necesitaba estabilidad, y yo estaba decidido a ofrecerla. Implementé reformas que modernizaron el país, desde el sistema educativo hasta el Código Civil, que aún hoy se estudia. Pero mi ambición no se detuvo ahí. En 1804, me coroné a mí mismo como emperador, un símbolo de poder y control. Las guerras napoleónicas comenzaron, y con ellas, la expansión de mi imperio. Desde Austerlitz hasta Jena, cada victoria alimentaba mi leyenda. Sin embargo, la gloria tiene un precio. En 1812, decidí invadir Rusia, un error monumental. El frío, la falta de suministros y la resistencia del pueblo ruso arruinaron mis planes. La retirada fue devastadora y marcó el inicio de mi declive. Tras ser derrotado, fui exiliado a Elba, pero la historia no había terminado. Regresé a Francia, donde viví mis 100 días de gloria, pero la derrota en Waterloo selló mi destino. Finalmente, fui enviado a la remota isla de Santa Elena, donde pasé mis últimos años reflexionando sobre mi vida y mis decisiones. Mi legado es complejo, soy recordado como un líder visionario, pero también como un hombre cuyas ambiciones llevaron a la guerra y al sufrimiento. La historia me juzgará, pero mi vida es un testimonio de la lucha por el poder y la búsqueda de la grandeza. La Revolución Francesa fue un torbellino de cambios, un momento en el que el pueblo se levantó contra la opresión y la injusticia. En medio de este caos, un joven oficial de artillería comenzó a destacar: yo, Napoleón Bonaparte. Era 1793, y Francia estaba en llamas. La monarquía había caído, y la lucha por el poder era feroz. Pero en este tumulto, vi una oportunidad. Mi primera gran victoria llegó en Toulon, donde lideré un asedio decisivo contra las fuerzas realistas. Con astucia y estrategia, logré recuperar la ciudad para la República. Fue un momento crucial que me catapultó a la fama. La gente empezó a hablar de mí, y yo sabía que debía aprovechar ese impulso. A medida que la revolución avanzaba, la inestabilidad política crecía. Los girondinos y jacobinos se enfrentaban, y el miedo a la anarquía se apoderaba de la nación. En este contexto, me ofrecieron el mando del ejército de Italia. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. En 1796, lideré a mis tropas a través de los Alpes, enfrentando a los austriacos en una serie de batallas épicas. Cada victoria no solo fortalecía mi reputación, sino que también inspiraba a mis soldados y al pueblo francés. La clave de mi éxito fue la innovación. Introduje nuevas tácticas, como la guerra de maniobra, que sorprendieron a mis enemigos. Mis tropas eran rápidas y eficientes, y juntos, conquistamos Italia. Pero no solo luchábamos por la gloria, luchábamos por un ideal: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con cada victoria, el eco de la revolución resonaba más fuerte. La gente empezaba a ver en mí a un líder, alguien que podía unir a la nación y llevarla hacia un futuro mejor. Pero, a pesar de los triunfos, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La revolución había creado un vacío de poder, y yo estaba decidido a llenarlo. La historia estaba a punto de cambiar, y yo estaba listo para ser su protagonista. El año 1799 marcó un punto de inflexión en la historia de Francia y, por ende, en la historia de Europa. En medio del caos de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, un joven general de apenas 30 años, se encontraba en la cúspide de su carrera. La inestabilidad política y social reinaba en el país, y muchos franceses anhelaban un líder fuerte que pudiera devolver la paz y el orden. Fue en este contexto que Napoleón decidió actuar.
El 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 de Brumario en el calendario republicano, Napoleón llevó a cabo un golpe de estado audaz. Con la ayuda de algunos aliados clave, como el general Sieyes, logró disolver el Directorio, el gobierno que había fracasado en mantener la estabilidad. En una jugada maestra, Napoleón se presentó como el salvador de la patria, prometiendo restaurar la grandeza de Francia. Una vez en el poder, estableció el consulado, un nuevo régimen que le otorgaba amplios poderes. Aunque el consulado se presentaba como un gobierno de 3 cónsules, era evidente que Napoleón era el que realmente mandaba. Su visión era clara, quería modernizar Francia y consolidar los logros de la revolución, pero también deseaba instaurar un gobierno fuerte y centralizado. Durante este periodo, Napoleón implementó reformas significativas. Introdujo el Código Civil, que garantizaba derechos fundamentales y promovía la igualdad ante la ley. También reformó la educación, creando un sistema escolar que formaría a las futuras generaciones de franceses. Todo esto, mientras mantenía un firme control sobre la prensa y la oposición, asegurando que su imagen de líder carismático y competente prevaleciera. El consulado no solo fue un tiempo de reformas, sino también de ambición. Napoleón soñaba con expandir su influencia más allá de las fronteras de Francia. Con astucia y estrategia, comenzó a forjar alianzas y a preparar el terreno para lo que sería su imperio. Su carisma y habilidades militares le permitieron ganar el apoyo del pueblo, que veía en él a un líder capaz de devolver a Francia su lugar en el mundo. Así, el golpe de Estado y el consulado no solo transformaron la vida de Napoleón, sino que también cambiaron el rumbo de la historia europea. Con cada decisión, cada reforma y cada victoria, Napoleón se acercaba más a convertirse en uno de los líderes más influyentes de su tiempo, un legado que perduraría a lo largo de los siglos. El 2 de diciembre de 1804, París se vistió de gala para un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia, mi coronación como emperador de los franceses. En la majestuosa Catedral de Notre Dame, rodeado de dignatarios y ciudadanos, tomé la corona de las manos del Papa Pío VII. Este acto simbólico no solo representaba mi ascenso al poder, sino también un desafío a la tradición. En lugar de dejar que el Papa me coronara, decidí hacerlo yo mismo, afirmando así que mi autoridad provenía del pueblo y no de la Iglesia. Este momento no fue solo un espectáculo, fue el inicio de una era de reformas que transformarían Francia. Mi visión era clara, modernizar el país y consolidar los logros de la Revolución Francesa. Implementé el Código Civil, conocido como el Código Napoleónico, que garantizaba la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. Con este código, quise asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su origen, tuvieran derechos claros y justos. Además, reformé la educación, estableciendo un sistema educativo laico y accesible. Creé liceos y universidades, porque creía firmemente que la educación era la clave para el progreso. Quería que cada francés tuviera la oportunidad de ascender socialmente, de convertirse en lo que soñara. No olvidemos las reformas económicas. Establecí el Banco de Francia y modernicé el sistema fiscal, buscando estabilidad y prosperidad. Mi objetivo era construir un Estado fuerte que pudiera resistir las turbulencias de la época. Sin embargo, mi ambición no se limitó a Francia. Soñaba con una Europa unida bajo un mismo ideal, un continente donde la libertad y la igualdad fueran los pilares de la sociedad. Pero, como bien sabemos, la historia es caprichosa y los sueños pueden convertirse en desafíos. Así, mi coronación marcó el inicio de una era de cambios profundos, donde cada decisión que tomé buscaba dejar una huella imborrable en la historia. La figura del emperador no solo era un título, era una responsabilidad, un compromiso con el futuro de Francia y de Europa. Las guerras napoleónicas fueron un periodo fascinante y tumultuoso que definió no solo la vida de Napoleón Bonaparte, sino también el futuro de Europa. Desde 1803 hasta 1815, Europa se vio envuelta en una serie de conflictos que transformaron el mapa político del continente. Napoleón, con su genio militar, logró victorias impresionantes que lo catapultaron a la fama. Una de sus primeras grandes victorias fue en la batalla de Austerlitz en 1805, donde derrotó a las fuerzas rusas y austriacas en lo que se conoce como la Batalla de los Tres Emperadores. Su estrategia brillante y su capacidad para maniobrar a sus tropas en el campo de batalla lo convirtieron en un líder temido y respetado. Austerlitz no solo consolidó su poder, sino que también le permitió establecer el dominio francés sobre gran parte de Europa. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas.
La invasión de Rusia en 1812 fue un punto de inflexión. Napoleón, confiado en su ejército, se adentró en el vasto territorio ruso, pero se encontró con una resistencia feroz y un invierno implacable. La retirada de Moscú fue desastrosa. De los más de 600,000 soldados que cruzaron la frontera, solo unos 100,000 regresaron. Esta derrota marcó el inicio de su declive. A pesar de las derrotas, Napoleón mostró una capacidad asombrosa para recuperarse. En 1815, escapó de su exilio en Elba y regresó a Francia, donde rápidamente reunió un nuevo ejército. Sin embargo, su ambición lo llevó a la batalla de Waterloo, donde fue derrotado por una coalición de fuerzas británicas y prusianas. Esta derrota final selló su destino y lo llevó a su exilio en la isla de Santa Elena. Las guerras napoleónicas no solo fueron una serie de batallas, fueron un choque de ideologías, un enfrentamiento entre el absolutismo y las ideas de libertad y nacionalismo. Napoleón dejó una huella indeleble en la historia, reformando leyes y sistemas de gobierno en los territorios que conquistó. Su legado es complejo, un líder que, a través de su ambición y talento, cambió el curso de la historia europea, pero que también dejó un rastro de destrucción y sufrimiento. La figura de Napoleón sigue siendo un símbolo de la lucha por el poder y la búsqueda de la gloria, recordándonos que la historia está llena de matices y lecciones. La invasión de Rusia en 1812 es uno de los episodios más fascinantes y trágicos de la vida de Napoleón Bonaparte. Imaginemos por un momento la ambición desmedida de un hombre que, tras haber conquistado gran parte de Europa, se lanzó a la aventura de invadir un país vasto y frío, con un ejército que superaba el 1.000.000 de soldados. Napoleón creía que su genio militar y su estrategia imbatible le llevarían a una victoria rápida y decisiva. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Las tropas francesas avanzaban con determinación, pero pronto se encontraron con la dura realidad del invierno ruso. Las temperaturas bajaron drásticamente, y el suministro de alimentos se volvió un problema crítico. Los rusos, en lugar de enfrentarse directamente, adoptaron una táctica de tierra quemada, destruyendo todo a su paso y dejando a los franceses sin recursos. La estrategia de Napoleón, que había funcionado en tantas ocasiones, comenzó a desmoronarse. A medida que las semanas pasaban, el frío, la falta de comida y las enfermedades comenzaron a diezmar a su ejército. Lo que había comenzado como una campaña de gloria se convirtió en una lucha por la supervivencia. La famosa retirada de Moscú se transformó en un verdadero calvario. Los soldados, exhaustos y desmoralizados, se enfrentaron no solo a la adversidad del clima, sino también a la resistencia de un pueblo que defendía su tierra con valentía. Las consecuencias de esta campaña fueron devastadoras. De los más de 600,000 hombres que cruzaron la frontera, solo una fracción regresó a casa. La derrota en Rusia marcó un punto de inflexión en la carrera de Napoleón. Su imperio, que parecía invencible, comenzó a desmoronarse. Las naciones europeas, que habían estado bajo su dominio, vieron una oportunidad y se unieron contra él. Sin embargo, esta historia no es solo de derrota. Nos enseña sobre la ambición desmedida, la importancia de conocer al enemigo y el respeto por la naturaleza. La invasión de Rusia es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer, y que la historia está llena de lecciones que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. La vida de Napoleón, con sus triunfos y fracasos, sigue siendo una fuente de inspiración y un espejo de la condición humana. El declive del imperio de Napoleón Bonaparte es una historia de ambición, estrategia y, sobre todo, de lecciones aprendidas. Tras años de conquistas y gloria, el emperador se encontró ante un desafío monumental, la invasión de Rusia en 1812. Con un ejército de más de 600,000 hombres, Napoleón se adentró en un territorio vasto y hostil, confiado en su capacidad para doblegar a un enemigo que parecía a su alcance. Sin embargo, la brutalidad del invierno ruso y la táctica de tierra quemada de los rusos desmantelaron sus planes. De ese ejército, solo unos 100,000 soldados regresaron, marcando el inicio de su declive. A medida que las derrotas se acumulaban, las potencias europeas comenzaron a unirse contra él. En 1814, las fuerzas aliadas invadieron Francia, y Napoleón se vio obligado a abdicar. Fue exiliado a la isla de Elba, un destino que parecía el final de su historia. Pero la historia de Napoleón no se detiene ahí. En 1815, escapó de Elba y regresó a Francia, donde fue recibido como un héroe.
Sin embargo, su regreso fue efímero. La batalla de Waterloo se convirtió en su última gran confrontación. Allí, enfrentó a las fuerzas británicas y prusianas, y tras una feroz lucha, fue derrotado nuevamente. Esta derrota no solo selló su destino, sino que también marcó el final de una era. Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde pasó sus últimos años reflexionando sobre su vida y sus decisiones. Su legado, sin embargo, perdura. Nos enseña que incluso los más grandes líderes pueden caer, y que la historia está llena de giros inesperados. La vida de Napoleón es un recordatorio de que la grandeza no solo se mide por las victorias, sino también por cómo enfrentamos las derrotas. En cada caída, hay una oportunidad de aprender y crecer, y eso es lo que realmente define a un líder. Estuve en la cima del mundo, pero la caída fue estrepitosa. Tras la derrota en Waterloo, me encontré en una isla, Elba, un pequeño rincón del Mediterráneo. Era un exilio, sí, pero también una oportunidad. En ese lugar, donde la brisa del mar acariciaba mis pensamientos, reflexioné sobre mi vida y mis logros. La gente me conocía como el emperador, y aunque estaba lejos de mi imperio, nunca dejé de serlo en mi corazón. Elba no era solo un confinamiento, era un microcosmos de lo que había construido. Allí, organicé la isla, mejoré su economía y hasta creé un pequeño ejército. Pero, en el fondo, sabía que mi historia no había terminado. La llama de la ambición seguía ardiendo en mí. La idea de regresar a Francia me consumía. La gente me necesitaba, y yo necesitaba a mi pueblo. Así que, en marzo de 1815, tomé una decisión audaz. Con un grupo leal a mí, zarparon hacia la costa francesa. Al llegar, sentí la adrenalina recorrerme. La gente me reconoció, y en lugar de temor, vi esperanza en sus ojos. «Vive el emperador», resonaba en el aire. En cuestión de días, había recuperado el poder. Era el inicio de lo que se conocería como los 100 días. Durante esos meses, intenté restaurar la gloria de Francia. Volví a implementar reformas, a fortalecer el ejército y a unir a la nación. Sin embargo, sabía que el tiempo corría en mi contra. Las potencias europeas no me dejarían en paz. Pero, en ese breve lapso, sentí que había recuperado mi esencia, mi propósito. La historia de Napoleón no se trataba solo de victorias y derrotas, sino de la lucha incesante por lo que uno cree. El regreso fue un recordatorio de que, aunque la vida puede llevarnos a lugares oscuros, siempre hay una oportunidad para levantarse y luchar nuevamente. La historia no se escribe solo con triunfos, sino también con la valentía de levantarse tras la caída. En el ocaso de su vida, Napoleón Bonaparte se encontró en una isla remota, Santa Elena, un lugar que se convirtió en su hogar y su prisión. Aquí, lejos de los campos de batalla y del poder que una vez dominó, reflexionó sobre su legado y su impacto en el mundo. A pesar de la soledad y el aislamiento, Napoleón no se rindió. Pasaba sus días escribiendo, dictando memorias y analizando su vida, sus decisiones, y el rumbo que había tomado Europa. Santa Elena no solo fue un exilio, fue un periodo de introspección. Napoleón se dedicó a escribir sobre sus campañas, sus estrategias y su visión de un mundo más unido. En sus cartas, se percibe su deseo de ser recordado no solo como un conquistador, sino como un reformador. Quería que su legado trascendiera las batallas y las coronas, y se centrara en los principios de la igualdad y la libertad que había defendido. A pesar de las adversidades, su espíritu indomable brillaba. Napoleón se convirtió en un símbolo de la ambición humana, de la capacidad de levantarse tras las caídas. En sus últimos años, su mente seguía activa, llena de ideas sobre cómo mejorar la sociedad. Su influencia se extendió más allá de su tiempo, inspirando a generaciones futuras a luchar por sus ideales. El 5 de mayo de 1821, Napoleón falleció en Santa Elena, pero su legado no murió con él. Su vida es un recordatorio de que, aunque el poder puede ser efímero, las ideas y los ideales perduran. Su Código Civil, que reformó las leyes en Francia y en muchos países europeos, sigue siendo una base fundamental del derecho moderno. Su visión de una Europa unida, aunque controversial, sentó las bases para la cooperación que vemos hoy en día. Napoleón Bonaparte, el hombre que una vez fue emperador, se convirtió en un mito. Su historia nos enseña que el verdadero legado no se mide solo en conquistas, sino en la capacidad de inspirar a otros a seguir luchando por un mundo mejor. En la soledad de Santa Elena,
Napoleón encontró su voz, y esa voz sigue resonando en la historia.